Al principio de esta clase sí quisiera hacer algunas observaciones ya con la experiencia pasada del ciclo anterior, y es que la clase dice entendiendo tu Biblia. Naturalmente tiene que ver con cómo entender la Biblia, cómo leer la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Y en algunas de las clases, no en todas, pero en algunos, probablemente entraremos en aspectos técnicos del estudio bíblico, con palabras probablemente que para algunos no sean muy familiares. Probablemente para otros sí estén muy familiarizados con estos conceptos, pero sea uno u otro el caso, lo importante es que mantengamos la perspectiva de que las cosas que vamos a ver aquí no necesariamente van a significar que en cada lectura de la Biblia yo voy a poner en práctica todas estas cosas. No vean esto como una carga, como wow, y yo tendría que poner todas estas cosas en práctica para leer tan solo un pasaje de la Biblia. No, sino que sirva de estímulo, que sirva de ánimo incluso, y que no sea una carga demasiado pesada que luego sea difícil de llevar. Así que yo sé que hay niveles en los que cada uno se encuentra en el sentido de su relación personal con Cristo, su conocimiento de las Escrituras, su experiencia personal leyendo la Biblia, y quisiera hablarles a todos sin descuidar algunos, de modo que en algunas ocasiones voy a hablar en un aspecto muy general, en otras probablemente voy a tener que entrar en detalles más técnicos, así que si se sienten excluidos, por favor, perdonen el agravio. Bien, como dice ahí, la clase se llama Entiende tu Biblia, y el objetivo de esta clase es ayudarnos a entender la palabra de Dios, leyéndola como se supone que deberíamos leerla. Pero no necesariamente significa que nosotros vamos a poner en práctica cada una de estas cosas e inmediatamente vamos a entender toda la Biblia. Este aspecto no es mecánico, no es un asunto de 2 más 2 son 4 y por tanto ya. Hay un aspecto espiritual en la lectura de la Biblia que nadie puede ignorar, y eso lo vamos a ver también desde la clase de hoy en adelante. Para comenzar, quisiera definir un término que tiene mucha relación con la interpretación de la Biblia. Es el término que utiliza la palabra griega hermenéutica, o la palabra que viene del griego hermenéutica. Es una palabra que viene de un concepto, un término, hermeneia, que significa nada más que explicar o interpretar. Y viene derivada de la mitología griega. El dios Hermes era el mensajero o intérprete de los dioses, y por tanto esa palabra se desprende de ese nombre en la mitología griega. Está en la Biblia, como pueden ver, en el libro de los Hechos, capítulo 14, y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Esa palabra Mercurio en el griego original es Hermes. ¿Y por qué se traduce en Mercurio? Bueno, porque Mercurio es el nombre latino de los dioses o del dios Hermes. Y dice, lo llamaron así porque este era el que dirigía la palabra. Este era el que llevaba la palabra. Como Hermes era el mensajero, a Pablo le llamaron Hermes porque era el mensajero de los dioses. Eso fue en la ciudad de Listra, donde Pablo y Bernabé predicaron la palabra, y los hombres de esta ciudad quisieron adorarle a ellos. Claro, estaban envueltos en un paganismo propio de la época. Pero ya lo saben, la palabra hermenéutica que estaremos utilizando probablemente con frecuencia, aunque seré intencional en evitar términos técnicos, significa nada más que interpretar o explicar, y viene de la mitología griega. Hay otros pasajes en las Escrituras, una docena de textos que utilizan derivados de esta palabra, de este verbo, los cuales también en todos los casos dan la idea de explicar o interpretar. En el Antiguo Testamento encontramos un texto bastante explicativo acerca de esto. Está en Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabatai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaya, hacían entender al pueblo. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Aún
en la época del Antiguo Testamento, cuando no había barreras culturales, idiomáticas, históricas entre los oyentes y los expositores, era necesario, se hacía muy evidente la necesidad de explicar el contenido de las Escrituras, de poner el sentido, de hacer entender al oyente. ¿Cuánto más hoy, 2000, 3000 años después de que los escritos bíblicos fueron redactados, tenemos nosotros la necesidad de entender el significado? Y como dije al principio, esta clase tiene ese propósito primordial: darnos herramientas, darnos principios, directrices para ayudarnos a entender el significado de las Escrituras de la manera en que Dios quiso ser entendido, que al final, como veremos, es el único significado del texto bíblico, el que el autor le quiso dar. Alguien dijo acerca de la hermenéutica: es comúnmente la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Se considera una ciencia porque tiene reglas, y estas reglas se pueden clasificar en un sistema ordenado. Se considera un arte porque la comunicación es flexible, y por lo tanto una explicación mecánica y rígida de las reglas a veces distorsionará el verdadero significado de una comunicación. Para ser un buen intérprete de las Escrituras, uno debe aprender las reglas de la hermenéutica y el arte de aplicar las reglas. Como decía hace un rato, no se trata de aprender directrices, técnicas o principios solamente. Es un arte porque hay que aprender cómo poner en práctica estas reglas y estos principios. La hermenéutica, de hecho, tiene que ver con cualquier escrito, sea cristiano o no. Pero en cuanto a la hermenéutica de la Biblia, es imprescindible la parte espiritual. Y por tanto, repito, no puede ser desligada de la dependencia del Espíritu Santo en este caso, como también veremos en un momento. Ahora, hay 4 factores o elementos claves, que es el meollo de la clase de hoy, que es una clase introductoria. Hay 4 elementos claves que no pueden ser descuidados en la interpretación de la Biblia. Hay más, pero probablemente estos 4 son los más importantes. En primer lugar están las Escrituras, obviamente. Nuestro objetivo es interpretar un texto que nos ha sido dado por Dios, revelado por Dios. En segundo lugar está el intérprete, quien lee las Escrituras en el día de hoy, quien está leyendo 2000 y hasta 3000 años después de que el texto fue escrito. Vamos a ver cuáles son las cualidades y cuál es la responsabilidad del intérprete. En tercer lugar está el Espíritu Santo, que ya he anunciado que es imprescindible en la lectura y entendimiento de las Escrituras. Y en un cuarto lugar está el método o la metodología que utilizamos para entender la Biblia. Como en cualquier disciplina, la metodología que yo utilizo va a determinar los resultados obtenidos. En el caso de la lectura y el estudio de la Biblia no es la excepción. La metodología va a influir drásticamente en el resultado de mi interpretación. Así que comencemos inmediatamente con el primero de los cuatro, que es la Escritura. En primer lugar, tenemos que entender la naturaleza básica de la Escritura. Creo que todos sabemos y recordamos que la Escritura es de inspiración divina, es un libro totalmente distinto a cualquier otro libro, porque nos viene dado directamente de parte de Dios. Podemos definir la inspiración como el proceso mediante el cual Dios movió a los autores humanos de tal manera que, usando sus personalidades individuales, ellos escribieron y redactaron las palabras exactas que Dios quería comunicar. Fíjense que hay 2 elementos aquí. Por un lado, es el control de Dios, es la iniciativa de Dios, y en segundo lugar, usando las personalidades de los autores humanos. Dios no simplemente puso en la mente de los autores lo que tenían que escribir y ellos escribieron sin ningún tipo de influencia en su personalidad, no. Como pueden notar al leer la Biblia, más de 40 autores la redactaron, y a pesar de que hay un solo autor divino, que es Dios, las características personales de cada autor permean
los escritos bíblicos. Eso es importante a la hora de interpretar la Biblia, lo veremos más adelante. Ok, ¿dónde está la evidencia bíblica de eso? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, los pasajes claves son 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. En el primero dice, toda escritura es inspirada. Y aquí la palabra original que aparece en el texto griego es theoneustos. Y esta palabra significa Dios exhala o exhalada por Dios. Recuerden que la respiración tiene 2 etapas. Inhalo, exhalo. Y la idea detrás de esa palabra es que así como el aire sale de nuestros pulmones hacia afuera, la palabra de Dios ha salido de adentro de Dios, no de los pulmones de Dios. Dios no tiene pulmones, pero de adentro del ser de Dios. No sé, y quizás ayuda la ilustración, aunque no es demasiado agradable, cuando alguien le habla muy cerca de los oídos o muy cerca de la cara, que usted siente el aliento caliente de esa persona. Usted siente la exhalación y tiene que decirle un poquito más para allá, por favor. Bueno, la inspiración es algo así. Dios nos habla de tal modo que yo siento el aliento de Dios al hablar sus palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El otro pasaje es 2 de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Los hombres no tomaron la iniciativa al escribir las escrituras, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Noten aquí que la palabra en español es la misma en ambos pasajes, pero en el idioma original no es la misma. Algo que vamos a ver en una clase futura es que no siempre las palabras vienen del mismo concepto griego. La palabra que utiliza Pedro aquí es una feromenoi, significa cargar, llevar. Es como cuando el viento lleva un barco a través del mar. De hecho, se utiliza en ocasiones para describir este fenómeno. La idea es, los autores humanos no iniciaron el proceso de escritura de forma individual. Fue Dios que los movió literalmente, los llevó a escribir su palabra. A eso se refiere este pasaje de 2 de Pedro, de que la escritura no es de interpretación o un acto de iniciativa humana. Ahora bien, si vamos a hablar de la escritura, tenemos que entender que la inspiración de la escritura, como llaman los estudiosos de la escritura, es tanto verbal como plenaria. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en el sentido de que, en primer lugar, abarca todos los libros de la escritura, todos los libros de la Biblia. En este sentido es plenaria. Por ejemplo, 2 de Pedro es 3:20, no es 1:20, hay un error ahí. Dice, en todas sus cartas, Pablo, está hablando Pedro de Pablo, se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Esa palabra escritura aquí viene de un término griego que se puede traducir como grafé. Y esa palabra la utilizaban los judíos siempre para referirse a los escritos autoritativos que vienen de Dios. Siempre que los judíos, y en el caso de los autores del Nuevo Testamento también lo hicieron, unas 51 veces es usada en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a los escritos sagrados. Cuando usaban este término griego se querían referir a la palabra inspirada de Dios. ¿Y cuál es la importancia y la significación de este pasaje? Que un apóstol, Pedro, está diciendo que los escritos de Pablo, y esto es significativo porque apenas habían pasado unas pocas décadas desde que Cristo ascendió a los cielos, y Pedro está diciendo que los escritos de Pablo, los cuales en algunos casos eran difíciles de entender, están en el mismo nivel de escritura que los otros escritos, incluyendo los del Antiguo Testamento. Pedro está colocando la escritura de Pablo al mismo nivel que la escritura del Antiguo Testamento. Y para nosotros quizá eso no significa demasiado, pero pónganlo en términos de la época en la que Pablo escribió, repito, unas pocas décadas después de la resurrección de Cristo.
Poner los escritos de Pablo al nivel de los escritos de Moisés para un judío era poner al hombre en el mismo nivel de Dios. Los judíos obviamente no entendían que Pablo fue movido, igual que Moisés, a escribir por el Espíritu Santo. Pero hay otros pasajes. 1 Timoteo 5:18, por ejemplo, dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Es una cita textual de Deuteronomio 25:4. Y continúa diciendo, y el obrero es digno de su salario. Otra vez, una cita textual de Lucas 17. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Los escritos de Lucas, el médico que escribió el Evangelio y el libro de los Hechos, son igualmente escritura en un sentido técnico y teológico como los escritos de Moisés, en este caso Deuteronomio. Repito, esto es muy significativo. Y así encontramos mucha evidencia en el Nuevo Testamento de que los autores entendieron que lo que ellos escribían era palabra de Dios. Y yo no voy a entrar en cada uno de esos textos porque es materia de otra clase, pero les invito a que puedan estudiar, a que puedan repasar la idea bíblica, el concepto de inspiración de las Escrituras y obviamente las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. Pero la inspiración no es solamente plenaria en el sentido que abarca todos los libros de la Biblia. La inspiración también es verbal, abarca cada palabra de la Escritura. Y aquí hay unos cuantos ejemplos. Cuando Jesús en Juan 10:35 argumenta acerca de si Él es o no el Hijo de Dios, utiliza el Salmo 82:6. Y la base de su argumento es el plural de la palabra Dios o dioses. Pero usted dirá, ¿una S? Sí, una S. Sirvió como el argumento de Jesucristo al hablar de un tema tan importante como su divinidad. Mateo 22:32 cita Éxodo 3:6. Y es el tiempo del verbo el que lleva a la conclusión de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Otra vez, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Moisés, yo soy el Dios de Jacob, de Abraham, Jacob, Isaac. Y es el tiempo del verbo. Otra vez, Dios inspiró cada palabra, aún el modo y el tiempo en que la misma fue utilizada. En Mateo 22:44 Jesús cita el Salmo 110 y utiliza como prueba el sufijo posesivo mi. Dijo el Señor a mi Señor. Y de ese sufijo posesivo Él hace un argumento teológico para mostrar que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. En base a un sufijo posesivo. Y Gálatas 3:16 el argumento se fundamenta en el singular de la palabra descendencia. ¿Recuerdan ese pasaje? Y no dijo a sus descendientes como si hablase de muchos, sino a su descendencia como hablando de uno, y esto es Cristo. ¿Por qué esto es importante? Sobre todo para nuestro tema, porque cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra debe ser leída con detenimiento, cada palabra tiene importancia. El mismo Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De modo que quizás esto es un estímulo para que leamos la Biblia de manera más cuidadosa, probablemente. Y quizás estoy pensando en pasajes de la Escritura donde no es tan agradable o satisfactorio la lectura. Las genealogías, por ejemplo. Tiene importancia. Fueron inspiradas por Dios. Están ahí con un propósito y tienen un significado teológico. Y ojalá que esta clase pueda servir para estimularnos al respecto. Ahora, siguiendo con la naturaleza particular de la Biblia, ya dijimos que es inspirada por Dios, pero se desprenden de ahí otros aspectos. La Biblia es inerrante. Esto significa que en su totalidad, incluyendo datos históricos, geográficos y científicos, la Biblia es completamente verdadera en cualquier cosa que afirme, sin error. Durante el siglo pasado hubo una controversia acerca de si la Biblia era inerrante o no, y se usaban diferentes términos, como el término infalible. Algunos decían, bueno, la Biblia es infalible cuando habla
de asuntos de fe y práctica, cuando habla de lo que le compete, de la relación del hombre con Dios y de cómo obtener la salvación. Pero los creyentes, y con su razón teológica para ello, decían, la Biblia es inerrante en todo lo que dice. Es decir, la Biblia no solamente está libre de error cuando habla acerca de la salvación del hombre, las cualidades de Dios y cómo relacionarse con Dios, sino que la Biblia es inerrante cuando toca temas históricos y científicos incluso. Y usted dirá, ¿por qué es importante esta diferencia? Bueno, si yo no puedo confiar en la Biblia cuando habla de un sitio geográfico, un personaje histórico o una fecha determinada, ¿cómo voy a confiar en la Biblia cuando me habla acerca de la naturaleza y el plan de Dios? Si la Biblia no es infalible en cuanto a lo que dice acerca de las cosas terrenales, ¿cómo va a ser infalible acerca de lo que dice de las cosas celestiales? Y hay muchísima evidencia respecto de que la Biblia es un libro extraordinariamente preciso bajo cualquier criterio histórico. Pero eso es tema para otra clase. Pero también la Biblia es autoritativa. Si la Biblia viene de Dios, tiene el derecho absoluto y supremo sobre la vida de todas las personas. Fíjense que se dice aquí la vida de todas las personas, no todos los creyentes, no. Todas las personas, incluyendo los no creyentes, tiene derecho autoritativo sobre ella. Y quizás esa es una de las razones por las cuales la gente objeta tanto la inspiración de las Escrituras. Si yo reconozco que los escritos de Platón son verdaderos, no hace ninguna diferencia en mi vida. Platón no me exige nada a mí en lo particular. Sin embargo, la Biblia me exige todo. Por tanto, pudiera haber alguna razón para descalificarla. Pero también pudiéramos decir que la Biblia es suficiente. ¿En qué sentido la Biblia es suficiente? La Biblia contiene todas las palabras divinas que necesitamos para ser salvos y vivir correctamente en este mundo. Esto no significa que la Biblia, solamente la Biblia, deba ser el objeto de nuestro estudio. Porque algunos dicen, como la Biblia es suficiente, yo no necesito leer nada más. La misma Biblia dice que nosotros tenemos necesidad de maestros, que Dios ha provisto maestros. Y en ese sentido, cualquier persona o cualquier contenido que me ayude a entender a Dios, a entender su mundo y a entender su plan redentor es significativo y edificante para cualquier creyente. De modo que la Biblia es suficiente, sí, suficiente para todo lo que necesitamos en esta vida, pero haríamos bien en hacer caso a la sabiduría que el Espíritu Santo ha provisto al pueblo de Dios durante todas las edades. Pero también podemos decir que la Biblia es clara. Esto significa que el mensaje básico de la Biblia, fíjense que dice el mensaje básico, es claro y comprensible para aquellos que leen con sinceridad y buscan comprender su mensaje, independientemente de su nivel educativo. Pero, ¿y no dijo Pedro que los escritos de Pablo eran difíciles de entender? Sí. Hay partes en la Biblia que no son tan claras como otras partes de la Biblia. No todo en la Biblia es evidente o igualmente evidente, ni evidente para todas las personas de la misma manera. Hay grados de sabiduría, hay grados de comunión con Dios, hay grados de experiencia en el estudio de la Biblia y por tanto habrá partes de la Biblia que para unos serán más claras que para otros. Ahora bien, el mensaje básico, lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra relación personal con Dios y con el carácter de Dios, es muy claro en las Escrituras. ¿Recuerdan cuando Moisés le dice en Deuteronomio capítulos 6 en adelante a los judíos, enseñen estas cosas a sus hijos mientras andan por el camino, mientras están en su casa, mientras se acuestan, mientras se levantan? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Era que es algo tan fácil de entender o tan claro de entender que podía ser enseñado en las actividades cotidianas de la vida. Yo no sé usted, pero la física cuántica o la energía nuclear probablemente no pueda ser enseñada de esa misma manera.
la Biblia sí. Y en ese sentido la Biblia es clara para cualquiera que la quiera entender. Ahora bien, el segundo elemento clave es el intérprete. Habiendo visto el primero, las Escrituras, veremos el segundo elemento clave, lo que podemos describir como el intérprete. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿por qué los intérpretes no entendemos la Biblia? ¿Por qué hay tantas diferencias de interpretación? ¿Por qué los cristianos no se ponen de acuerdo si hay un solo libro? Bueno, algunas de las razones pueden ser las siguientes: falta de instrucción. Simplemente no hemos sido instruidos en el estudio, en la lectura de las Escrituras, y eso es necesario. Y esta clase, espero, otra vez contribuya. También hay presuposiciones equivocadas, y una presuposición es una suposición previa. Es un juicio previo que yo hago, es el equipaje que yo traigo a la lectura de la Biblia. Y la verdad es que todos nosotros venimos a la Biblia con exceso de equipaje. Venimos a la Biblia con ideas, suposiciones que no son bíblicas, pero que hemos asumido que lo son por alguna razón. Eso nos impide llegar al entendimiento correcto de la Escritura. Pero también está la incredulidad. Obviamente, si yo no creo lo que la Biblia dice, difícilmente la voy a entender. Esa fue la realidad con los judíos, ¿recuerdan? Dios cerró su corazón y oyendo no entendían por su incredulidad. Pero también hay negligencia. ¿Por qué no? Podemos decir que en muchos de los casos nuestra falta de entendimiento con la Biblia es falta de diligencia para estudiarla. Es que simplemente no le estamos dedicando el tiempo y las energías necesarias para conocer la palabra de Dios. Si somos sinceros, yo creo que todos podemos reconocer que en algún momento de nuestras vidas hemos sido negligentes en el estudio de su palabra. Pero también hay un abismo histórico, cultural y lingüístico entre nosotros y los escritores de la Biblia. ¿A qué nos referimos con esto? Ya mencionaba que es un escrito de hace 2000 o 3000 años, escrito en idiomas muertos literalmente para nosotros. El hebreo, el arameo y el griego tienen características muy diferentes a nuestro idioma español, por ejemplo. Pero también hay características culturales que nosotros no compartimos con los lectores de la Biblia. Cosas que hacían en la época bíblica que para nosotros son insólitas, literalmente insólitas. Y si no, dése una lectura al libro de Ruth, por ejemplo, y vea las cualidades que eran necesarias para casarse con una mujer en el contexto de la época. En fin, esa barrera, esa brecha que hay entre nosotros y los lectores y autores originales tiene que ser salvada de alguna manera con estudios como este. Y esa es la naturaleza de esta clase. Pero también no entendemos la Biblia a veces por una mala metodología. Decíamos al principio que la metodología impacta profundamente en el resultado. En la lectura de la Biblia es así también. La metodología que yo uso para entender la Biblia probablemente dictaminará el resultado que voy a obtener al leerla. ¿Cuáles son las cualidades que debería tener un intérprete de la Escritura? ¿Cuáles son las cualidades deseables en un intérprete de las Escrituras? En primer lugar, tiene que haber un anhelo espiritual. Debería ser alguien que va a la Biblia con la motivación correcta, que no va a ella con el simple objetivo de debatir o simplemente de adquirir conocimiento por adquirir conocimiento. Aquel que va a la Biblia con anhelo espiritual es aquel que va a la Biblia con la intención de conocer a Dios y de obedecer a Dios. También debe haber humildad. Humildad naturalmente porque la Biblia nos va a decir cosas que no nos gustan. Nos va a decir que hay cosas que yo tengo que cambiar y para eso se requerirá humildad. O nos va a requerir cambiar pensamientos o ideas del mundo que nosotros pensábamos que eran correctas. Y si tú eres creyente y lo has sido por algún tiempo, podrás recordar que tú tenías ideas, concepciones del mundo que cuando viniste a Cristo fueron totalmente derrumbadas. Eso requiere humildad. Pero también el intérprete debería tener objetividad. Debería ser una persona capaz de poner el máximo esfuerzo de lograr
objetividad al leer el pasaje. En cierta manera es muy difícil lograr una objetividad plena, pero debería haber la intención de ser justos con el texto, de no asumir cosas, de no favorecer una idea porque me agrada una idea. Mi objetivo debe ser leer lo que el autor está diciéndome en el pasaje, sea que me agrade, sea que me convenga o no. Actitud reflexiva. A veces no entendemos la Biblia porque simplemente la leemos muy rápidamente. O cuando la leemos no la meditamos, no la rumiamos, no le damos mente como le damos a nuestros problemas. Si leyéramos la Biblia como reflexionamos en nuestros problemas, fuéramos eruditos de la Escritura. Si nos detuviéramos en algún momento de nuestro día a pensar en este pasaje de la Escritura, constantemente nuestro conocimiento de la Biblia fuera mejor. Pero también un espíritu inquisitivo, el deseo de aprender más, la curiosidad que caracteriza a los niños. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y qué es eso? O sea, hacerle preguntas al texto. Una vez leemos la Biblia por primera vez, parecería como si ya creemos que sabemos todo lo que la Biblia tiene que decirnos. ¿Recuerdan cuando leyeron la Biblia por primera vez? Todo era, wow, ¿y esto? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? Ese espíritu debería permanecer. Y si no permanece, deberíamos orar para que el Señor lo renueve día con día. Pero también debe haber compromiso. Y todos sabemos lo que implica el compromiso. Un esfuerzo persistente, constante en el tiempo. Reverencia. Estamos leyendo no un libro de hombres, estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo los profetas se declaraban ante la presencia de Dios y cómo se humillaban y decían, habla Señor que tu siervo oye? Esa actitud de sumisión, de temor reverencial ante aquel ante quien estamos. Al leer la Biblia estamos ante el Dios 3 veces santo. Y comunión con Dios. Obviamente es imprescindible la comunión con Dios al leer y entender las Escrituras. Hay otros requisitos, otras cualidades que pudiéramos mencionar, pero creo que estas son abarcadoras. Yo he estado hablando por un rato y una de las cosas que me gustaría en las clases, en la medida de lo posible, es que los que tengan preguntas del tema o comentarios que pudieran ser añadidos, se sientan en la libertad de levantar su mano y hablar. Obviamente en un grupo como este no es tan fácil porque hay muchas personas y no tenemos todo el tiempo para que todos o incluso un gran porcentaje de ellas hable. Pero si en algún momento de la clase tú sientes una duda, una idea que no fue aclarada y que entiendes que debería hacerlo, siéntete en la libertad de levantar tu mano. Hasta ahora hay algo así, allá. ¿Podría estar disponible el micrófono? Ok, viene en un segundito. Aquí, Ángel. Gracias. Hemos leído en la misma escritura que los santos hombres de Dios hablaron por inspiración divina, ¿verdad? Entonces lo creemos. Ahora, dos cosas. Y los intérpretes, los traductores, que vienen de esos 3 idiomas que usted mencionó, ahí también yo me imagino y espero que funcionó la inspiración divina. Y segundo punto, que no sé si a usted le ha pasado o a los otros hermanos, cuando el Espíritu Santo le dice a usted algo que no va de acuerdo al que se le está explicando el pasaje, y entonces, ¿qué hacemos? Ya. En cuanto a la segunda pregunta, muy en breve vamos a hablar de la labor del Espíritu en la interpretación de la Biblia. En cuanto a la primera, hay una próxima clase que tratará acerca de cómo la Biblia llegó hasta nosotros y vamos a hablar un poco del proceso en el cual se tradujo la Biblia. Pero de entrada, para no dejar la pregunta en el aire, cuando hablamos de inspiración de la Biblia nos referimos, y los autores y estudiosos del tema se refieren
a los escritos originales, a la palabra que escribió Moisés, Pablo, Pedro y los demás escritores bíblicos. Las traducciones, en este caso, fueron soberanamente y providencialmente guiadas por Dios, pero no necesariamente debemos asumir que fueron inspiradas, porque de hecho las traducciones difieren entre sí, como usted podrá notarlo al leer cualquier tipo de Biblia. En ese sentido no hay un grado de inspiración en los traductores de la Biblia. Pero en la próxima clase hablaremos un poco más del tema. Ok. ¿Qué dice la Biblia acerca del intérprete? Bueno, la Biblia da lugar a lo que los reformadores llamaron luego el libre examen de las Escrituras o la libre interpretación de las Escrituras. En Hechos 17:11 hay un pasaje que muchos conocemos en el que los cristianos de Tesalónica, específicamente los cristianos de Berea, recibieron la palabra, y dice aquí, a los mensajes, a la palabra de Pablo, dice que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Es decir, ok, Pablo, ¿qué es lo que tú dices? Ajá, déjame ver. Y recuerden, hermanos, ellos no tenían una Biblia como la de nosotros. Ellos no tenían una Biblia con 66 libros, ni siquiera tenían todo el Antiguo Testamento, que era lo que había sido revelado hasta ese momento, en un solo documento. Tenían pergaminos de Isaías, de Jeremías, pero lo que tenían lo examinaron. Esa actitud debería también ser característica de cualquiera de nosotros. Y eso es lo que la Biblia nos da el derecho y la obligación de hacer, el libre examen de las Escrituras. Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica: encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Ustedes tienen el derecho y el deber de leer la Biblia. Y usted dirá, pero eso es obvio. ¿Y quién no sabe eso? Bueno, durante muchos años, durante muchos siglos en la historia de la iglesia, los cristianos no tenían ese derecho. No tenían esa bendición. Y aquí entra lo que la enseñanza católica romana entiende acerca del deber y la autoridad del magisterio de la iglesia para regir la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, el Concilio de Trento, que en 1546 estipuló las directrices de la Iglesia Católica como respuesta a la Reforma Protestante, dice lo siguiente: con el fin de contener los espíritus desenfrenados, y ahí piense ahí Lutero, Calvino y compañía, que ninguno fiado en su propia sabiduría se atreva a interpretar las mismas Escrituras en cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes contra el sentido, y aquí está la clave, que le ha dado la Santa Madre Iglesia, a la que privativamente toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las sagradas letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres, aunque en ningún tiempo se haya de dar a luz estas interpretaciones. Esa última parte siempre me llama la atención. Es decir, nadie puede interpretar la Biblia en contra de lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña y de lo que los padres de la Iglesia han enseñado, aunque no se diga cuál es la interpretación. ¿Y entonces? Pero la idea del Concilio de Trento, y eso lo cree la Iglesia Católica el día de hoy todavía, es que la Iglesia, y cuando hablo de la Iglesia, no es la Iglesia universal y el Espíritu a través de la Iglesia, no, el magisterio de la Iglesia Católica. El Papa y los concilios de la Iglesia determinan el significado del texto. No es del creyente la libertad de leer e interpretar las Escrituras por sí mismo. Y ahí estuvo la controversia primaria de la Reforma Protestante, cuando Lutero y los demás pusieron en el pueblo la bendición y la autoridad de interpretar la Biblia por sí mismo. Por eso Lutero pudo decir ante el emperador y ante los oficiales de la iglesia: si no me convencen por las Escrituras, no puedo retractarme, porque no puedo ir en contra de mi conciencia. Estoy sujeto a la palabra de Dios. Y así deberíamos pensar todos nosotros. El intérprete tiene el derecho y la obligación de interpretar la Biblia por sí mismo. Ahora hay algo que la Iglesia Católica aquí dice con cierta razón, y es que nadie realmente
tiene la autoridad o el derecho de violentar las sagradas escrituras. En eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es lo que ellos añaden, que es la Iglesia Católica y el magisterio de la Iglesia Católica quienes determinan el significado. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que nadie tiene el derecho y la autoridad de violentar las sagradas escrituras. El libre examen no es una licencia para la libre interpretación. El texto significa una cosa y yo debo darle el sentido que el autor quiso que tuviera, no el que yo quiero que tenga. Y en eso estamos totalmente de acuerdo con la Iglesia Católica. Ok, yendo un poquito más rápido, porque el tiempo apremia. El tercer elemento del estudio o la interpretación bíblica es el Espíritu Santo. Hay pasajes que claramente evidencian que el Espíritu Santo tiene una función especial a la hora de leer y estudiar la Biblia. Por ejemplo, en Hechos o Juan 14:26 dice: enseñará a los discípulos todas las cosas y les recordará todo lo que Jesús ya les había enseñado. En Juan 15:26 dice que sería testigo de las cosas que Jesús dijo e hizo. En Juan 16:8 que convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. Y en Juan 16:13 que guiará a los discípulos a toda la verdad. El Espíritu Santo tiene la función, el poder de ayudarnos a entender la Biblia. Así como el Espíritu inspiró las Escrituras, así el Espíritu ilumina al creyente para entender las Escrituras inspiradas. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿se puede entender la Biblia sin el Espíritu Santo? ¿Es posible entender las Escrituras sin la intervención del Espíritu? Bueno, hay tres formas de responder esta pregunta. En primer lugar, sí. ¿En qué sentido? Si un no creyente utiliza las herramientas y las particularidades naturales de cualquier escrito, la gramática, el significado de las palabras, va a entender un verbo cuando hay un verbo, va a entender un sustantivo cuando sea un sustantivo, va a entender un género cuando sea un género, etc. En ese sentido, la Biblia se lee como cualquier otro libro. En la Biblia las palabras no se convierten, no se espiritualizan de verbo a sustantivo porque están en la Biblia, no, siguen siendo lo que son. Cualquier persona, aún sin tener el Espíritu Santo, aún sin creer en la existencia de Dios, puede entender conceptos bíblicos básicos. Puede entender oraciones gramaticales, puede entender párrafos de la Escritura. Ahora, la otra respuesta es sí, pero hasta cierta medida. ¿En qué sentido? Nuestros pensamientos han sido afectados por el pecado. La depravación nuestra es tan radical que aún la forma en que pensamos ha sido dañada por la caída. Y en ese sentido, mis pensamientos me traicionan y yo voy a malinterpretar el texto bíblico. Eso afecta mi entendimiento de las Escrituras. Además, que la comprensión de la Biblia implica mucho más que lo cognoscitivo, lo que yo entiendo. Y ahí entramos a la tercera respuesta posible. No. En un sentido, el que no tiene el Espíritu no puede comprender las cosas de Dios, como dice la Escritura, porque para él son locura. No las puede discernir. Estas cosas se entienden espiritualmente. Además de que, en el sentido más propio de la palabra, entender la Biblia es asimilar la Biblia, aplicar la Biblia. Y un incrédulo, alguien que no tiene el Espíritu Santo, no puede hacer eso. Así que, ¿se puede entender la Biblia sin el Espíritu? En un sentido sí, en otro sentido hasta cierto punto, y en otro sentido no se puede entender la Biblia realmente y llevarla a la vida, someterse a ella, sin la intervención milagrosa del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Y aquí entran algunas de las preguntas que el hermano hacía. Preguntas interesantes que surgen es: ¿en qué sentido el Espíritu Santo da una idea del significado de la Biblia? ¿Qué luz es esta que el Espíritu Santo trae? ¿Puede un cristiano reclamar infalibilidad por su interpretación de un pasaje de la Biblia simplemente afirmando el Espíritu Santo me dijo o me enseñó? Y si dos personas
profesan ser enseñadas por el Espíritu y tienen puntos de vista contradictorios. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, que la función del Espíritu en la interpretación y la lectura de la Biblia es importante, pero controversial en algunos casos, porque no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, si pudiéramos decir lo que no hace el Espíritu Santo en la interpretación y lectura de la Biblia. Primero, el Espíritu Santo no nos da nueva revelación. Lo que el Espíritu Santo hace no es revelar algo añadido al texto bíblico. No, ya la Biblia fue escrita y ya la revelación fue dada. Que el Señor me dijo, excelente, pero eso no es autoritativo para mí. Lo que el Señor te haya dicho está genial. Yo no tengo manera de contradecirlo. Pero nada de lo que el Señor te haya dicho que no esté en la Biblia, obviamente, o que contradiga la Biblia, es autoritativo para nosotros. Y en ese sentido, el Espíritu Santo no añade nueva revelación. Tampoco cambia el significado del texto bíblico. El Espíritu Santo no hace que lo que dijo Pablo ahora cambie de significación. No, no es eso tampoco. Lo que Pablo dijo, lo que Pedro dijo, es lo que él dijo. Y eso es su significado. El Espíritu me va a ayudar a entenderlo, pero no lo va a cambiar. No sustituye el estudio diligente. Y aquí es importante porque mucha gente toma pasajes de Juan, las cartas del apóstol que hablan de que vosotros tenéis la unción del santo y no tenéis necesidad de que nadie os instruya, porque el Espíritu Santo os guiará, los iluminará. Algunos dicen, yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Y entonces Juan no estaba enseñando a los destinatarios originales. Entonces Juan quiso decir que ustedes no tienen que ser enseñados y yo le estoy enseñando a que no tengan que ser enseñados. Juan no quiso decir eso. Obviamente en la mente del apóstol no estaba la idea de que ningún cristiano necesita maestro, sino carece de sentido su función de escribir la carta. Pero tampoco el Espíritu Santo excluye el uso de ayudas de estudio y materiales y maestros y clases como estas. El Espíritu Santo ciertamente que ejerce una función sobrenatural en la interpretación de la Biblia, pero no es ajena a nuestras funciones cognitivas, mentales. Él se sirve de ellas para ayudarnos a entender la Biblia. Ahora, ¿qué sí hace el Espíritu Santo? Nos convence de que la Biblia es un libro divinamente inspirado. Mi hermano, la razón por la que tú crees que la Biblia es la palabra de Dios no es porque tú seas demasiado inteligente o sabio. Es porque el Espíritu Santo abrió tu corazón para entender eso. El Espíritu Santo es el que hace que el creyente vea la palabra de Dios como la palabra de Dios. De lo contrario, no podríamos hacer eso. El Espíritu Santo obra en nuestra mente para imprimir el significado del texto, no para cambiarlo, no para darle un nuevo significado ajeno al que el autor quiso. No, el Espíritu Santo me ayuda a descubrir el significado del pasaje. Recuerden que el Espíritu fue quien inspiró la Biblia. El que inspiró la Biblia me ayuda a entender lo que Él inspiró. Y en tercer lugar, el Espíritu obra en nuestros corazones para que podamos aplicar el texto. Es el Espíritu Santo que pone el deseo y que me ayuda a ver las cosas en mi vida que a la luz del texto bíblico yo debo cambiar. Pensando en eso, cada vez que nos exponemos a la Escritura, deberíamos orar para que el Espíritu Santo mueva nuestras mentes a las cosas en nuestras vidas que deberíamos cambiar. Esa debería ser una oración regular a la hora de exponernos a las Escrituras. Finalmente, el cuarto elemento, el método. Y aquí, como decía al principio, está una de las razones por las cuales hay tantas diferencias de interpretación en el pueblo de Dios. A lo largo de la historia se han llevado a cabo diferentes enfoques para interpretar la Biblia, y yo quiero mencionar solamente algunos de ellos. El primero es la interpretación alegórica, el enfoque alegórico de interpretar la Biblia. Aquí se entiende que toda clase de textos, incluidos los históricos y los que claramente tienen un significado literal, han de interpretarse sacando de ellos el significado o un significado distinto, oculto a simple vista. Esa es la palabra clave. Pretendidamente más rico y profundo.
aquí no se extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él todo lo que el capricho y la mente del intérprete quiera. No hace exégesis, no extrae del pasaje su significado, sino que hace eisegesis, introduce en el pasaje un significado nuevo. Y fue usado por los judíos, después por los cristianos que fueron influenciados por los judíos, principalmente en la ciudad egipcia de Alejandría. Y en la Edad Media, si podemos pasar al siguiente, se llegó a tal punto de que el significado de un texto era entendido en base a estos 4 elementos, lo que se llamó la cuadriga medieval. Cada texto, no es que un texto signifique una cosa y otro otra, no es que cada texto de la Escritura tenía estos 4 significados. En primer lugar, literal, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén era la capital o el santuario judío, literalmente, pero había un significado moral en esa palabra también, una enseñanza de cómo debíamos comportarnos. En el caso de Jerusalén, significaba el santuario del alma o el alma del hombre. El significado alegórico, que era un poquito todavía más profundo, se refería a lo revelado por la fe, el contenido de la fe. Si vamos a la palabra Jerusalén, el significado alegórico de Jerusalén es la iglesia. Y había un último significado anagógico que expresaba la esperanza futura. En este caso, Jerusalén es el cielo. Y usted dirá, pero hay pasajes en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que Jerusalén es relacionado con el cielo. Pero lo que el término o la interpretación alegórica se refiere es que cada vez que esa palabra es utilizada, puede ser aplicada en esos 4 términos, en estos 4 sentidos. El significado incluye los 4 en cualquier pasaje de la Escritura. Hay muchísimas otros ejemplos de la interpretación alegórica, las parábolas y todo eso, pero el punto focal es que introduce al texto un significado ajeno al que el autor quiso darle. Trata de espiritualizar el pasaje, quitándole el significado original que el autor quiso otorgarle al texto, o literal. Un segundo método es, bueno, aquí hay un ejemplo, y por cuestiones de tiempo no puedo darlo, pero Filón de Alejandría enseñaba acerca de los 4 ríos del Génesis, y ahí está lo que él dice. Él se relacionaba cada río con una virtud. Él decía, el significado, eso no es una aplicación ni una ilustración, él decía, ese es el significado del texto. Eso es básicamente lo que el método alegórico o espiritualista o pietista, también en los siglos XVII y XVIII, llegó a significar. El segundo método es el que podríamos llamar literalista o letrista. ¿Qué significa esto? Consiste en atribuirle un significado especial a cada letra que integra el texto bíblico y nace de una reverencia supersticiosa de la letra del texto. Lo que induce a escudriñar en busca de tesoros y pensamientos escondidos en cada palabra. Esto lo hacían también los judíos. Hay todo un arte que se llama gematría. Y quizás ustedes hayan visto algún libro por ahí que tenga que ver con eso. Pero fíjense, por ejemplo, que el nombre, ellos atribuían, los judíos tenían un valor para cada letra del alfabeto hebreo, porque ellos usaban las letras como números. De manera que cada letra podía sumar cierta cantidad. En el caso del nombre Eliezer, el mayordomo de Abraham, la suma de esas letras es 318. Lo que ellos interpretaban como que el poder, la fuerza de este mayordomo era superior a los de los 300 siervos de Abraham. Y hay muchísimos otros ejemplos al respecto, pero el caso es que este significado es de algún modo supersticioso. Atribuye cosas que el autor no estaba pensando por igual, como el método alegórico, e introduce a la imaginación del lector al escrito bíblico. Un tercer método es el método racionalista, utilizado en el siglo XIX con mucha frecuencia. Los pensadores alemanes sobre todo y otros decían que la Biblia debía sujetarse al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Presupone que lo sobrenatural no existe y que todo texto puede explicarse en base a la razón humana. Obviamente desmitologizan el texto, por decirlo en un lenguaje que fue utilizado en el siglo XIX. Le quitan lo sobrenatural
Y para explicar la resurrección de Jesús, por ejemplo, dicen Jesús no murió, Jesús se desmayó en la cruz. Y la tumba, en la cueva, lo que hizo fue volver en sí. Así pasó con Lázaro y pasó con otros. Los milagros no existen. Lo que podemos rescatar de estos textos son enseñanzas morales de los mismos, pero no sobrenaturales. Eso fue muy característico, repito, del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero hay otra interpretación que es la dogmática. Interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Sus enseñanzas son consideradas correctas porque pueden o proceden de un grupo particular. No, yo creo esto porque esto es lo que enseña tal grupo. La Iglesia Católica, por ejemplo, les mencionaba hace un rato que la enseñanza la determina la Iglesia. Eso es una interpretación dogmática. Pero eso no es solo particular de la Iglesia Católica. Lamentablemente, iglesias evangélicas interpretan la Biblia a veces dogmáticamente sin considerar el texto, sino quién dice que dice el texto. No, fulano dice que el texto enseña tal cosa. Eso es lo que el texto significa. Eso no es una interpretación correcta de la Escritura. Y por último, la metodología que entendemos correcta para interpretar la Biblia es lo que se conoce como el método gramático histórico. Estudia el texto de acuerdo con las reglas gramaticales comunes a cualquier texto literario, analiza las circunstancias del autor, los destinatarios, las costumbres de la época y el propósito que el autor quiso atribuirle al texto. Entiende el texto de acuerdo a lo que el autor quiso comunicar. No trata de introducirle significado, trata de extraerle significado. Y aquí hay un ejemplo de eso, pero no tengo el tiempo de detallarlo. En lo que resta de estas clases nos enfocaremos en esta metodología gramático-histórica que los reformadores en el siglo XVI rescataron y enseñaron. Finalmente quisiera terminar con una cita que dice: el significado de un texto bíblico no es subjetivo ni arbitrario, sino que está arraigado en la intención del autor y en el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. Los estudios exegéticos y hermenéuticos son herramientas esenciales para descubrir este significado. No es arbitrario, no es subjetivo. El significado es objetivo porque el autor quiso dárselo. Y mi propósito como lector es descubrirlo.